Muy buenas a todos, jóvenes. En este video vamos a continuar con la parte del rastreo de raíces. Vamos a ver un ejemplo en el que no podemos utilizar la ecuación del rango máximo para determinar el intervalo en el que se encuentran las raíces. Para eso estoy mostrando esta ecuación, que es y cuadrada menos 2y más 6. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ver el número total de raíces que podemos tener. Número total de raíces. Y el orden de esta ecuación pues es de orden 2, por lo tanto el número de raíces totales es 2. Ya ver, el número de mayor exponente es el que nos indica la cantidad de raíces que podemos tener. Y vamos a evaluar la parte positiva, que al evaluar la parte positiva de y, pues nos queda igual la misma ecuación, y ver los cambios de signo. De positivo a negativo hay una raíz, y de negativo a positivo hay otra raíz. Eso quiere decir que el número de raíces que podemos tener, número de raíces positivas es igual a 2 y restamos un número par, en este caso es el 2, va a ser 2 o y 2 menos 2 es 0. Por lo tanto puedo tener 2 o 0. Número de raíces positivas pueden ser 2 o pueden ser 0. Y vamos a ver cuántas son negativas. Para eso evaluamos f de menos y. Y esto es igual a menos y al cuadrado, pues es y cuadrada. Y menos por menos da más 2y más 6. De aquí a aquí no hay cambio. Y de aquí a aquí tampoco hay cambio. Eso quiere decir que el número de raíces negativas es igual a 0. Entonces esto nos da dos opciones. Tenemos dos raíces y son positivas, o no tenemos ninguna raíz en el plano real y son complejas. Ahora, para utilizar la ecuación de rango máximo, recordamos que tenemos tres coeficientes, que es el an-1 y el an-2. En este caso, el an pues correspondería al valor del mayor del coeficiente de mayor exponente, en este caso es 1, y luego an-1, pues no tenemos más que el valor de menos 2. ¿Por qué? Porque la ecuación es, aquí tenemos un 1, entonces sería el an-1, y an-2 es menos 2. Y el siguiente, an-2, ya no tenemos ninguna variable de y no se lo podemos asignar a la parte de 6. Por lo tanto, no podemos aplicar la parte de la ecuación de rango máximo. En este caso, lo que podemos hacer es utilizar división sintética. Y la división sintética nos va a ayudar a establecer pues esos intervalos del rango máximo para poder determinar en qué intervalo se encuentra la raíz. Entonces, para eso voy a poner los coeficientes de mi ecuación. Coeficientes. Los coeficientes de mi ecuación son 1, menos 2 y 6. Son estos de esta ecuación. Aquí hay un 1, este es un menos 2 y este es un 6. ¿Sí? Esos son los coeficientes. Una vez identificados mis coeficientes, bueno, pues por división sintética voy a tratar de encontrar ese intervalo. Para eso voy a empezar a proponer un valor el cual me permita establecer los límites inferior y superior. Voy a empezar con el 1 y voy a empezar con el 1 de manera arbitraria para que vaya tomando forma cuál es el procedimiento y cuál es el objetivo de utilizar la división sintética. Por ejemplo, si tomo el 1, aquí en la división sintética recuerden que se pone esta casita y ahí pongo el 1, este 1 baja y me va a quedar aquí 1, va a multiplicar a este 1, 1 por 1, 1, y voy a poner el resultado aquí, ¿sale? Entonces ahora voy a sumar menos 2 más 1, menos 1. Muy bien, ahora este menos 1 va a multiplicar a este y se va a poner aquí, ¿sale?
Menos 1 por 1, 1. Y este 6 con este 1 se van a sumar y se van a poner acá. 6 más 1 son, perdón, y es menos 1. 6 menos 1 son 5. Muy bien. Ahora, vámonos con la parte del 2. 2 es 1 menos 2, 6. ¿Sí? Y vamos a poner esta rayita aquí, 1. Este 1 por 2 es 2. 2 menos 2 es 0. Y 0 por 2 es 0. Y en este caso es 6. A ver, hasta aquí me voy a detener y voy a explicar lo siguiente. Cuando yo estoy buscando los límites, estoy buscando un límite a lo mejor de menos un número real hasta un número real. Eso quiere decir que mi rango, que mi valor máximo pues es un valor positivo y mi rango, mi valor mínimo es un valor negativo. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Tengo que cumplir dos condiciones. Para obtener un rango positivo, vamos a escribirlo aquí. Para obtener un rango positivo, entonces todos los números, debajo debajo, vamos a ponerlo así como todos los números debajo de la línea de la división sintética, de la línea de la división sintética, deben ser positivos. Deben ser positivos. Es decir, yo empecé con el 1, dije, bueno, pues a lo mejor está el rango máximo es hasta 1. Y observo la parte de la evaluación del 1. Observen que toda esta línea pues me debe decir si son positivos o no. Todos deben de ser positivos, no. Positivo, negativo, positivo. Aquí hay un negativo, por lo tanto, pues no se puede. Eso quiere decir que ese no es el límite. Ahora me voy con un número más arriba, que es el 2. Bueno, dije, el 1 no cumple. Ahora vamos a ver el 2. El 2, al hacer la evaluación, me da positivo, me da un 0 y me da un 6 positivo. Pero aquí el 0 me puede servir como un comodín. O sea, este puede ser positivo o puede ser negativo. Lo puedo utilizar como un comodín. Y en este caso lo voy a utilizar como comodín positivo. Eso quiere decir que el 2, la evaluación del 2 en la división sintética, me da que todo este renglón, todos estos valorcitos son positivos. Entonces, este de aquí es mi límite superior. Límite superior. ¿Sí? ¿Y cuál sería mi límite inferior? Para obtener el límite inferior, para obtener el límite inferior, voy a copiar este enunciado para no escribirlo, para no reescribirlo de nuevo. Entonces, para obtener el límite inferior, todos los números debajo de la línea, caray, aquí se cortó, de la línea de la división sintética deben estar alternados. Deben estar alternados. Es decir, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿sí? Y bueno, observen que uno de los números, de los valores que están alternados, pues es este de aquí, positivo, negativo y positivo, ¿sí? Pero vamos a hacerlo con eso me puede indicar que ese es un valor, el límite inferior.
Este es el límite superior y este sería mi límite inferior. ¿Sí? ¿Qué pasaría si lo hago, por ejemplo, con el 0? Vamos a ver el 0, que al evaluar la división sintética me da 1 menos 2 y 6. Vamos a ver qué pasa con el 0. Pues este va a ser 1 por 0, 0. Menos 2 más 0 es menos 2. Menos 2 por 0 es 0. Y positivo, o sea, positivo, negativo y positivo. O sea, se están alternando. Aparte, eso quiere decir que mi límite inferior, bueno, vamos a ponerlo así, esto va desde 1 hasta 2. Entonces, entre 1 y 2 deben encontrarse las raíces. Y eso tiene sentido también con la parte de que las raíces o son positivas o no existen raíces en el plano real, ¿sí? Son raíces positivas y esto va desde 1 hasta 2. Si hubiera evaluado, en lugar de, para irme hacia atrás del 1, hubiera evaluado el menos 1, ustedes pueden comprobar que esto, pues de todas maneras me va a dar, me tiene que dar positivo, negativo, positivo. Se van a empezar a alternar. Vean, 1 menos 1 y menos 2 menos 1 son menos 3. Menos por menos da más. Por una 3, 6 más 3 son 9. Positivo, negativo, positivo. Pero ese proceso de alternarse comenzó desde el 1. ¿Sí? Y en el 2, ya a partir del 2 quedó ese límite de que ya todos eran positivos. Entonces, a partir del 3, por ejemplo, si evalúo el 3, de 1 menos 2 y 6, ya todos aquí abajo me deben de dar positivos. Entonces, 1, 3 por 1, 3, 3 menos 2 es 1, 3 por 1, 3, 6 más 3, 9. Vean, todos son positivos. Entonces, algunos utilizan que por seguridad, bueno, pues aquí utilicé el 0 como comodín, pero mejor me voy al siguiente número, que en este caso sería el 3. Y yo establezco que mi límite está entre 1 y 3. Y así es como podemos establecer, cuando no podemos utilizar la ecuación de rango máximo, podemos establecer los límites o el rango en el que se encuentran las raíces. Muy bien. Y ahora que tenemos nuestra ecuación y nuestros límites calculados por la división sintética, vamos a ver si esto se cumple o no. En este caso, tengo mi ecuación y cuadrada menos 2y más 6. Por lo tanto, voy a darle valores a y voy a decir que y va a ser igual desde 1 hasta 2. Pero, pues vamos a ponerle valores intermedios para que los valores que ponga entre 1 y 2 sean una cantidad de valores considerables. En este caso lo voy a poner que vayan de 0.005, de 1.05 hasta 2, observen. Entonces, y va a ir desde 1, 1.05, 1.10, así sucesivamente hasta el 2. Y de aquí vamos a darle, vamos a decir que f de y, vamos a llamarlo h. H va a ser igual a mi ecuación, que es y al cuadrado menos 2 por y más 6. Y al cuadrado menos 2 por y más 6. Acuérdense que aquí va un puntito. Le damos enter para que evalúe ese valor de h y ponemos plot. En este caso va a ser y versus h. Damos una coma, escribimos grid para una malla y vamos a ver cómo se comporta esa ecuación. Y observen que de 1 a 2, pues realmente no atraviesa el eje de las x, realmente pues el 0 está muy por debajo, muy por debajo. Entonces, pues vamos a asignarle valores allí, a lo mejor ya no de 1 a 2, nada más para comprobar cómo es ese comportamiento. Vamos a darle desde menos 4 hasta 4. ¿Sí?
Le voy a quitar ese tamaño de paso, que es de menos 4 hasta 4. El tamaño de paso era de 0.05. Vamos a evaluar de nuevo a h y vamos a graficar log y contra h. Y vemos que en efecto esto es una parábola que abre hacia arriba, pero que jamás toca la parte de del eje horizontal, el eje de las X. El 0 está aquí. Permítame escribir sobre esta parte. El 0 se encuentra en esta parte. Entonces, si se fijan, todo esto es el eje de las X. Hay una distancia entre la parábola y lo que es el eje de las X. Realmente nunca cruza por el eje de las X, por lo tanto no existe ninguna raíz. Y eso fue lo que nosotros calculamos, que teníamos dos posibilidades, que eran dos raíces reales positivas o ninguna. En este caso, pues es ninguna, o sea, 0 raíces reales. Por lo tanto, pues las raíces van a ser complejas, ¿sí? Las raíces van a ser complejas porque no se encuentran en el plano real. Lo que sí podemos observar, de lo que nos ayudó a ver parte de lo de la división sintética, es que sí, más o menos el 1 se encuentra por aquí, o sea, la mitad, aquí. Voy a ponerlo por aquí. Entre 1 y 2 está, aparentemente es como el punto más bajo de la parábola, entre 1 y 2, pero se va a encontrar en el plano complejo, ¿sale? ¿Cómo podemos ver que esto es, que estas raíces son complejas? Pues podemos ver que ni siquiera toca el eje de las X. Y con eso determinamos que las raíces no son reales. Y el rastreo de raíces nos puede ayudar a ver si pertenecen al plano real o pertenecen al plano complejo.